Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial del curso avanzado de Go. Seguimos en módulo 8, Clean Arquitectura o Arquitectura Limpia. Vamos a tratar de terminar ya con este video en este módulo. Vamos a tocar rápidamente unos puntos claves que nos faltaron. Y bueno, vamos a avanzar de una vez. Entonces, hoy vamos a ver principalmente DTO. También vamos a ver otros puntos, pero vamos a ver DTO. ¿Qué es el DTO? O Data Transfer Object. Entonces, es una capa más que podremos aplicar que se va a encargar en nuestra arquitectura limpia en Go. Debemos separar, por ejemplo, lo que viaja por la red, o sea, nuestro JSON que envía el cliente, de lo que se guarda realmente en la base de datos o nuestra entidad. Esto evita exponer campos sensibles como contraseñas con hash, IDs internos o campos autogenerados en la petición. ¿Ok? Por ejemplo, te lo voy a mostrar. Aquí yo tengo, ojo que ya revertí los cambios, ya quité lo del repositorio, lo pasé por alto nomás, igual aquí van a tener el código. Volví a activar la conexión a base de datos con Word y todo lo demás, ¿ok? Y lo pasé al repositorio normal como se debe pasar. Entonces yo tengo aquí ya corriendo, aquí lo tengo después del handler, tengo corriendo el servidor y para aquí hacer unas pruebas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando nosotros hacemos user y validamos y nos muestra, mira, por ejemplo, nos está mostrando el password, ¿no? Así lo tengamos, incluso lo devolvamos encriptado como hacíamos cuando hacíamos validaciones con JSON Web Token. Igual, lo correcto no es que devolvamos esto ni el robot y estos campos que deberían estar ocultos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando creamos un usuario, mira, aquí yo tengo la tabla, aquí yo hice un usuario nuevo, voy a crear un nuevo usuario, por ejemplo, a ver, vamos a ponerle Pamela, vamos a crear otro nuevo usuario. Recuerden que para usuario usamos post, user y voy a crear ese nuevo usuario. Los datos que me pide hasta ahora solo son esos, yo voy a trabajar con esos datos. Ponerle Pamela y vamos a cambiar todo con Pamela, nada más. Entonces yo voy a crear este nuevo usuario en la ruta post, recuerden, todo esto funciona normal y los mando. Miren la respuesta que nos da, ¿no? Le enviamos estos datos y nos responden el ID, el nombre, el email, nos responde el password y el rol en caso que nosotros lo enviemos. Entonces nosotros tenemos que ver la forma de ocultar cierta información, no siempre vamos a mostrarle toda la información al usuario. Entonces, para evitar exponer datos sensibles como contraseñas, hash, tal y como nos decía el concepto. Entonces, para eso vamos a usar esa capa, una nueva capa llamada DTO o Data Transfer Object. ¿Ok? Vamos a implementarla. Voy a detener el servidor para esto y voy a implementarla rápidamente, nada más. Necesito crear una nueva capa, como te digo, vamos a crear un nuevo para nuestras entidades. Ya no vamos a utilizar directamente este entity, sino que vamos a utilizar esa capa intermediaria, ese DTO. Entonces vamos a crear otra, igual como hemos hecho, por separar por capas, tenemos que crear otra carpeta, ¿no? Otra carpeta llamada dentro de interna mismo, DTO. Dentro de DTO vamos a crear nuestro user DTO. Recuerden que todo le ponemos así, tal y como lo hacemos con users de DTO.go. ¿Ok? Eso es lo que vamos a usar nosotros. userdto.go y lo vamos a hacer rápidamente nada más. Recuerden que tenemos que hacer algo parecido a esto nada más, pero aquí ya vamos a aplicar, ahorita te explico, vamos a aplicar algún tipo de validación también. Por ejemplo, vamos a crearlo así. Vamos a crear primero un modelo para la respuesta. Primero hay que definir el paquete, acuérdate, hash DTO. Y vamos a hacer el modelo para la petición y para la respuesta. Te lo explico rápidamente, no te preocupes. Muy bien, entonces, ¿por qué aquí? Mire, si te das cuenta, aquí ya sí validamos, mire, por ejemplo, que el nombre sea requerido, que el email sea requerido, que el password sea requerido y que tenga mínimo 6 caracteres, que la edad también sea requerida, por ejemplo, y esté entre el 0 y los 120 años, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí incluso podemos aplicar validaciones, esas validaciones que no tenemos aquí en nuestra entidad pura. Por eso que te acuerdas que cuando lo aplicamos le quité todo eso para no llamar a nadie aquí directamente. Entonces esta entidad, recuerden que el campo, lo que es rol y edad, en realidad son automáticos y también en la base de datos se crea como la fecha de modificación, la fecha de creación y una fecha de eliminación. Entonces esos campos también no es necesario exponerlos. Entonces voy a crear un DTO que me ayude tanto a validar como para mejorar nuestra seguridad. Entonces, ¿qué beneficios nos da? Por ejemplo, nos dice beneficios de este enfoque. Seguridad, aunque el cliente envíe campos maliciosos en JSON,
Gin solo le da los campos explícitamente definidos en Create User Request. Aquí, entonces solo va a leer estos campos a la hora de crear un usuario. Validación temprana, usando task combining require email, lo que estamos haciendo. El DTO Gin valida el formato del correo antes de que toque la lógica del negocio. ¿Ok? Binding, lo que estoy diciendo. Incluso la edad aquí está validando. Y desacoplamiento, si decides cambiar tus bases de datos de Go a otra tecnología y cambias las etiquetas de tus entidades, tus rutas HTTP y JSON externos no sufrirán ningún impacto. Entonces, miren lo que nos da, ¿no? Resumiendo, nos da seguridad, ahí te das cuenta, validaciones y desacoplamiento. Entonces, es una capa que es muy importante también implementar. Entonces, vamos a cambiar ahora nuestro caso de uso y nuestro handler. Recuerden que el repositorio queda igual. La lógica de negocio viene desde el caso de uso. Entonces tendremos ahora que cambiar el caso de uso y el handler para implementar esa capa y ya no trabajar directamente con la entidad. Ojo que también vamos a trabajar con la entidad, pero ya no directamente. Ese no es el repositorio acá, el caso de uso. Entonces tenemos que cambiar este caso de uso un poco para aplicarlo. Vamos a ir cambiándolo poco a poco. Entonces, vamos a ver otra cosa, user case, y voy a reemplazar nada más rápidamente. Vas a ver que el código es técnicamente lo mismo, ya lo he probado, lo he creado rápidamente para probarlo, para poder terminar este módulo, pero te lo voy a explicar, no te preocupes. Entonces voy a cambiar todo el caso de uso. En este caso, la función esta, create, vamos a cambiar el create, que se encargaba, recuerden, de crear un usuario. Y miren, le pasamos, solo nos pide, ojo que también tenemos que ver la interfaz. Según la interfaz nos pide una entidad del tipo user, que es nuestra entidad, y de retornar un error. Ahora vamos a cambiar eso, vamos a cambiar el caso de uso, siempre respetando eso. Aquí nos sale un error porque ahora al aplicar esto tenemos que cambiar también aquí. Recuerden que la interfaz ahora cambia. La interfaz define cómo está nuestras funciones o nuestros métodos. Entonces ya no vamos a necesitar solamente esto, vamos a cambiarlo por esto. Vamos a guardarlo y ya no nos sale el error, ¿ven? Tal y como está definido. Entonces ahora vamos a pedir un DTO.createUserRequest. Recuerden que es esta estructura que hemos creado. Ahora vamos a pedir esto, un nombre, un email, un password, este tipo de estructura, y vamos a devolver ese DTO, pero en respuesta, el createUserResponse, que mira, aquí ya lo ocultamos. Si te das cuenta, si bien vamos a recibir el email, el nombre, el password para guardarlo en la base de datos, pero la respuesta que le vamos a dar al usuario, por eso hay un createUserResponse, ocultamos el password. Por ejemplo, ponemos el nombre, el email y la edad nada más, ¿ok? Si tú quieres mostrar otro campo, lo pones aquí, pero por ejemplo ya aquí estamos ocultando el password. Entonces, al hacer ese cambio, y ojo que aquí le ponemos que va a devolver eso y va a devolver un error. Tenemos que validar siempre el error, recuerden. Entonces, igual, la validación aquí queda igual, pero ahora se lo aplicamos directamente a DTO.createUserResponse, ¿no? Nombre requerido, en el caso del email, email requerido. De todo pasar, mapeamos la entidad, o sea, mapeamos, guardamos aquí lo que queremos guardar, user entity, guardamos qué datos queremos, vamos a necesitar el nombre, el email y el password porque son obligatorios. Ok, validamos que se cree, si se crea correctamente, si no se crea, siempre mostramos el error, pero de crearse, entonces lo que le vamos a responder aquí al usuario, aquí es donde cambiamos, vamos a mapear lo que le vamos a responder. O sea, ya no vamos a responderle con todos los datos, sino le vamos a devolver solo el nombre, el email y el age. Por eso es que la respuesta va a ser un DTO createUserResponse. createUserResponse solo tiene nombre, email y edad. Entonces, con eso ya estamos ocultando esos datos y estamos dando una mejor seguridad a nuestro API. Entonces respondemos y devolvemos, recuerden, de acuerdo a lo que la función nos pide, devolver un createUserResponse y un error. Entonces devolvemos los dos, ¿ok? En este caso el error es nil porque no he encontrado ningún tipo de error, entonces devuelve nil, ¿ok? Ahí lo tenemos, miren, hay que modificamos. Ahora al modificar eso tenemos que hacer una pequeña modificación en el handler nomás. Aquí el handler también nos está dando error. ¿Por qué? Porque hemos modificado, ya no vamos a usarlo así directamente. Es muy parecido, yo te lo voy a pasar, vamos a pasar por alto esta parte de aquí del bin. Esto ya no lo vamos a usar directamente. Voy a poner junto esto para tenerlo aquí. Recuerden que antes utilizamos la entidad directamente, pero ahora lo que vamos a hacer es utilizar ese response nada más, ¿ok? Entonces voy a cambiar eso. Vamos a necesitar el bar request, este de aquí. Vamos a reemplazar el entity por nuestro DTO.
create user request, ¿ok? Entonces create user request y cambiamos todo esto por lo de GIN, que es técnicamente lo mismo, solo estamos cambiando nada más. ¿Sí? Create user, la validación, todo es lo mismo. Vamos a cambiar, listo. Entonces, igual, como hacíamos para nuestra estructura, para pasarle los valores, esta vez vamos a utilizar ya no el user, sino el request, ¿no? Y validamos eso, que todo pase correctamente como lo hemos hecho anterior. Y luego, lo que le vamos a pasar, vamos a crear uno de acuerdo al request. Al create user request, recuerda, create user request, nombre, email, password. Hasta ahí normal, estamos utilizándolo. Pero la respuesta va a ser del tipo response. ¿Quién es response? La que tiene simplemente el nombre, el email y la edad. O sea, ya no le vamos a mostrar al usuario final ese password. Así incluso esté encriptado, ¿no? No es recomendable mostrárselo. Y también aquí podemos ocultar algún otro tipo de campo que, por ejemplo, no lo consideremos obligatorio, ¿no? Como por ejemplo nosotros teníamos aquí en el principal, en la entidad principal, user, teníamos el rol, ¿no? El rol tampoco lo estamos mostrando, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, al cambiar eso en el handler, ojo, el handler, lo único que hemos cambiado aquí es esto. Esta validación prácticamente lo mismo. Aquí validamos el caso de uso nada más y igual respondemos, pero aquí ya respondemos esto de acá. Respondemos el user create request. ¿Ok? Entonces con eso ya estamos utilizando directamente el método create. Recuerda el método create aquí, el caso de uso, el método create que va a responder un create user response. ¿Ok? Que es nuestro create user response, es esto de acá. Va a devolver un nombre, un email y una edad. ¿Ok? Nada más. Ojo que todo esto lo hemos hecho solamente para el create, falta para el find by ID, pero ya bueno, ahí ya lo podemos probar. Corrí el servidor de nuevo y vamos a ver esos cambios ahora. Entonces ahora voy a ingresar otro usuario. Ojo que aquí en la base de datos tenemos hasta Pamela, ¿no? Vamos a poner otro nombre que no exista. Vamos a ponerle Carlos, por ejemplo, esta vez. Vamos a ponerle Carlos. Vamos a ver la respuesta ahora como es con Carlos. Carlos, hasta ahí teníamos todo este objeto. Vamos a cambiarlo. Vamos a ver ahora la respuesta de Carlos. Y aquí voy a ponerle Carlos también para no usar unos problemas. Carlos, igual ruta post a user y le envío Carlos, ¿ok? Le envío los datos que son requeridos, nombre, email, password y edad, y miren ahora cómo nos va a devolver. Miren, ahora ya solo nos devuelve el email, el nombre, el email y la edad, porque los otros datos no lo consideremos seguros de devolver. Entonces, gracias a esa capa de TO, creamos nuestra propia estructura de datos, cómo va a recibir y cómo va a responder, ¿ok? Internamente todo se guarda en la entidad con la entidad, pero ahora lo que le pedimos al cliente, le exigimos al cliente por seguridad ciertos valores y le respondemos o con los valores que solo queremos mostrar, ¿ok? Ahora, por ejemplo, podemos validar también aquí lo de la edad. ¿Se acuerdan que ponimos en el, aquí está en la entidad, hacerlo rápido, una validación rápida, entidad, acá en el DTO. Y en el DTO, por ejemplo, vamos a ver si funciona. La edad, vamos a ponerle una edad mayor a 120, ¿ya? ¿Ok? Porque aquí nos está diciendo que no debe ser mayor a 120, entonces vamos a validar eso. Vamos a de nuevo con el handler. El handler está para no abrirlo de nuevo, aquí está. Vamos a tratar de crear el nuevo usuario. Ojo que el email también, por ejemplo, vamos a ponerle otro nombre para solo hacerlo con la edad. Miguel. Debería darnos un error. Vamos a ponerle 136 años, por ejemplo. Debería darnos un error, vamos a enviar y nos dice, mira, create user key ha fallado, ¿no? Entonces le hemos agregado una capa de seguridad. No solo ahora mostramos al usuario lo que no le mostramos información confidencial o información que queremos proteger, sino que también validamos eso, ¿ok? Mantenemos nuestra entidad pura, pero agregamos una capa de transferencia de datos para encargarnos de esas validaciones. ¿Ok? Ahora yo lo voy a aplicar rápidamente aquí nada más para que el curso no se haga largo. Lo voy a aplicar lo mismo para el find by ID. ¿Ok? Aquí lo he aplicado rápidamente para el find by ID. Hacemos lo mismo que arriba. Al final las validaciones ahora lo usamos del DTO user response, igual como lo hemos puesto arriba. El user entity, en este caso find repo, find by ID, igual necesita el ID. Validamos y la respuesta la vamos a cambiar, ¿no? Vamos a utilizar un nuevo modelo que lo tengo aquí, user DTO. Una nueva estructura y aquí ponemos solamente lo que vamos a devolver, ¿no? En este caso yo he puesto el ID para que se diferencie. Va a responder el ID, el nombre y el email para que se diferencie un poco del create user response, ¿ok? Fácil, acá por ejemplo podías poner el ID y aquí más vino a ponerlo, pero solo te lo he puesto así para que tú lo diferencies, nada más,
¿ok? Entonces toda la magia está en el user case o en el caso de uso, donde prácticamente hacemos ese cambio o ese mapeo, ¿ok? Aquí trabajamos con el find ID del repo normal, que recuerde que el repo es el que tiene la conexión a la base de datos normal, nos pide un ID, pero la respuesta ahora la cambiamos, mapeamos la respuesta, que vamos a devolver el user response, que es nuestro DTO que he creado, y eso es lo que devolvemos, ¿no? Response y nil, de acuerdo a lo que pide aquí ahora es la función. La función antes devolvía el user nada más, ahora va a devolver el user response o nuestra estructura mapeada ya, cambiada, ¿ok? Igual, si lo cambiamos aquí, acuérdate que también lo tengo que cambiar aquí en la interfaz como está definido, porque yo tengo que respetar a la interfaz que estoy implementando. En este caso, user response interfaz nos pide que recibe un ID y voy a devolver un DTO user response y un error. Entonces eso es lo que hace la función, ok. Eso nada más he cambiado. Y aquí en el handler es sencillo. En el handler simplemente técnicamente se usar es lo mismo, solo que aquí para diferenciarlo voy a ponerle user DTO y vamos a ponerle una respuesta concreta, nada más. Es lo mismo, el mismo código, solo mira, solo cambia el user por user DTO para ser más específicos, nada más para que lo entiendas mejor. Y la respuesta es lo mismo, sino que aquí le está mandando un status, en vez de mandarle código directo, le está mandando HTTP status no found y listo. Y aquí JSON usamos el DTO. Recuerda que lo que va a responder es un 200 con la información mapeada user DTO, por eso lo tengo así. ¿Qué es lo que devuelve user DTO? Recuerda el caso de uso que nos dice, va a devolver esto, esta es la respuesta. Estos son los datos que se van a devolver ahora, ok. Así ya no vamos a ver todos los datos innecesarios que antes se veían, por ejemplo. Entonces, con esos cambios nada más voy a ejecutar de nuevo el servidor para que se aplique los cambios. Voy a ir a nuestra ruta. Esta vez ya no voy a hacer un post para crear, sino voy a hacer un simple get a nuestro ID, por ejemplo 1. Verifico y está bien. Ya devuelvo solamente el ID, el nombre y el email, valores que nosotros especificamos, ¿no? Por seguridad. Entonces nos sirve, mira, igual vamos a ponerlo del último para que veas. El último usuario que agregamos es Carlos o Pamela, ¿no? Vamos a ponerle el 7. El 7 y nos bota solamente el email y el nombre, ¿no? Igual para el último que es Carlos y ya está. Muy bien, así aplicamos esta nueva capa de seguridad. Ahora, como dije, vamos a ver unos puntos rápidos. Pero recuerda, los beneficios principales: mayor seguridad, menor acoplamiento, APIs más escalables, ¿ok? Gracias al DTO. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, cuando tenemos, ¿y por qué aquí no poníamos las validaciones y todo lo demás? Ya tenemos una capa que se va a encargar de eso y mantenemos pura nuestra entidad, como está aquí, ¿ok? Entonces, ahora sí, los puntos que te digo, vamos a hacer rápidamente una configuración.